Amados hijos de la luz, en este momento de tinieblas espirituales y confusión global, una pregunta resuena como un eco profético en los corazones sensibles al cielo. ¿El nuevo Papa ha sido elegido por designio divino? ¿O es el preludio del gran engaño que precede al retorno glorioso del Rey de Reyes? Hoy no hablamos simplemente de una elección papal, no. Hablamos de un evento que podría marcar un punto de inflexión en la historia espiritual de la humanidad. Porque detrás de los muros silenciosos del Vaticano se ha movido algo, y la Virgen María, en sus múltiples apariciones a lo largo del mundo, ha dejado mensajes velados que ahora adquieren una claridad escalofriante. Querido hijo, si estás viendo este video, no es casualidad. Hay un llamado directo del cielo a tu alma. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu percepción del tiempo profético que estamos viviendo. Desde Fátima hasta Garabandal, desde Akita hasta Medjugorje, la Madre Santísima ha dejado pistas, advertencias y clamores divinos. Muchas de estas revelaciones hablaron de un hombre vestido de blanco que jugaría un papel crucial en los últimos días. ¿Será este nuevo pontífice aquel del que ella habló, el Papa del aviso, el último antes del gran castigo, o aquel que abrirá con sus decisiones la puerta al falso profeta mencionado en el Apocalipsis? Sabemos que no estamos en tiempos ordinarios. Las señales en el cielo, el caos en la tierra, la apostasía dentro de la iglesia, todo converge. Y justo en medio de este colapso espiritual, se levanta una nueva figura, un papa cuya llegada fue recibida con entusiasmo por muchos, pero con inquietud por aquellos que observan las profecías con atención. ¿Qué hay en su pasado? ¿Qué ideas sostiene? ¿Qué decisiones ha tomado ya que parecen alinearse con lo que los santos y videntes anticiparon hace décadas? No venimos a juzgar, sino a discernir. No venimos a condenar, sino a advertir. Porque el mismo Jesús dijo, velad y orad, y hoy más que nunca debemos hacerlo con los ojos bien abiertos. Prepárate para adentrarte en una investigación profunda, guiada por revelaciones celestiales, documentos eclesiásticos y profecías aprobadas. Este video no es una especulación sensacionalista, es un llamado urgente al discernimiento espiritual. Si sientes un estremecimiento en tu espíritu, es el Espíritu Santo tocando tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir es parte de un rompecabezas celestial que ha comenzado a revelarse. Y tú, amado del Señor, fuiste elegido para ver más allá del velo. No te apartes, no ignores esta advertencia. La Virgen está hablando. Y sus palabras, aunque muchas veces ignoradas, siempre han sido el faro para quienes desean mantenerse firmes cuando llegue la gran tormenta. Este no es un video cualquiera, es una señal profética, es un soplo divino en medio del caos. Es un grito del cielo pidiendo que despertemos antes de que sea demasiado tarde. En un mundo tambaleante por crisis sucesivas, guerras, colapsos morales y una iglesia sacudida por escándalos internos y deserciones masivas de fieles, se produce un cambio que muchos llaman histórico, pero que otros, atentos a las revelaciones del cielo, consideran profético. La elección del nuevo Papa no fue simplemente un acontecimiento eclesial. Fue un temblor espiritual cuyas ondas aún se sienten en los corazones de millones. No es la primera vez que un nuevo pontífice es elegido en medio de la incertidumbre global, pero nunca antes tantas profecías parecieron alinearse con un solo hecho. Y esta vez, la Virgen María, en sus múltiples apariciones, parece haber dejado pistas que, vistas con los ojos del discernimiento, nos conducen a una sola pregunta. ¿Es esta elección una coincidencia del destino? ¿O el cumplimiento de un plan divino revelado siglos atrás? El nuevo Papa fue elegido tras la renuncia sorpresiva de su predecesor, un evento casi sin precedentes en la historia moderna del Vaticano. Esta renuncia,
que muchos consideran proféticamente anunciada, abrió paso a una elección marcada por el misterio, el simbolismo y una profunda división espiritual. Lo que parecía ser una decisión administrativa fue en realidad el primer paso hacia una transformación silenciosa pero profunda dentro del cuerpo de la Iglesia. En los días que rodearon esta elección, el mundo vivía momentos cruciales. Conflictos armados intensificaban su violencia en Medio Oriente. Los mercados financieros tambaleaban. Las catástrofes naturales se multiplicaban con intensidad inusual y al mismo tiempo una ola global de pérdida de fe se esparcía como sombra oscura sobre la humanidad. Era como si la tierra entera estuviera gimiendo, anticipando un cambio espiritual profundo. Las palabras de la Virgen en Fátima resuenan hoy con fuerza. En el tercer secreto revelado parcialmente se menciona una figura vestida de blanco, perseguida y rodeada de ruinas. Algunos interpretan esta figura como símbolo del sufrimiento de la Iglesia en los últimos tiempos, mientras que otros creen que representa al último Papa antes de un gran colapso espiritual. ¿Puede ser este nuevo líder el cumplimiento de esa visión? En Garabandal, las niñas videntes anunciaron que antes del gran aviso habría un sínodo importante y una gran confusión dentro del Vaticano. Esta profecía ha sido interpretada por muchos como un aviso sobre cambios estructurales radicales en la Iglesia. Curiosamente, tras la elección del nuevo Papa, varios movimientos han comenzado a modificar doctrinas tradicionales, adaptándolas al mundo moderno, lo que ha provocado tanto entusiasmo como alarma. Pero lo más inquietante es observar cómo las señales en la tierra y en el cielo coincidieron con esta elección. Un rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro, pocas horas después del anuncio de la renuncia papal. Muchos lo tomaron como una señal divina, advertencia o confirmación celestial. Solo quienes ven con los ojos del Espíritu pueden captar el verdadero mensaje detrás de lo que parece un simple fenómeno natural. Durante los días siguientes a la elección, diversas naciones experimentaron protestas sociales violentas, terremotos y eventos climatológicos anormales. Todo esto se registró con exactitud en los medios, pero pocos hicieron el vínculo espiritual. Sin embargo, los que recuerdan las palabras de la Virgen en Akita saben que las señales precederán al juicio y que la división comenzará desde dentro de la propia Iglesia. El nuevo Papa ha sido aplaudido por su humildad y su discurso inclusivo, pero también ha sido objeto de críticas por ciertas decisiones y silencios que han generado incertidumbre. La Virgen, en muchas de sus apariciones, advirtió sobre una apostasía silenciosa que comenzaría desde lo más alto. ¿Estamos siendo testigos de esa transición? En la visión de San Malaquías, aquel que profetizó sobre los papas, este sería el último de la lista antes de un periodo de gran tribulación. Su lema profético, Pedro el Romano, ha sido interpretado de distintas maneras, pero lo cierto es que la cronología parece encajar. ¿Puede ser esta otra pieza del rompecabezas profético? Los eventos mundiales que acompañaron esta elección no fueron menores. La pandemia que poco después azotaría al mundo ya estaba en marcha en sus primeras fases. Tensiones nucleares resurgían y una sensación global de fin de ciclo se respiraba en el ambiente. Todo esto, unido al giro espiritual que comenzó a vivirse dentro del corazón de la Iglesia, crea un escenario que ningún estudioso serio de las profecías puede ignorar. Muchos fieles están despertando a una realidad espiritual. No todo es como parece. Las apariencias pueden engañar. La historia bíblica está llena de momentos en que los elegidos de Dios parecían débiles o poco relevantes, pero también de episodios donde los impostores se disfrazaban de luz. El discernimiento no es una opción, es una urgencia. Hoy no se trata de acusar, sino de observar con los ojos abiertos.
no se trata de miedo, sino de preparación. La elección del nuevo Papa marca una nueva etapa espiritual, y todo parece indicar que las profecías están comenzando a cumplirse a la vista de todos, aunque pocos sean los que realmente entienden. Este video no busca juzgar, sino despertar. La Virgen no nos deja sin guía. Sus mensajes han sido claros aunque velados, y el Espíritu Santo sigue hablando a través de quienes escuchan con humildad y temblor. Ahora te pregunto con todo respeto y sinceridad, ¿crees tú que la elección del nuevo Papa es parte de un plan profético anunciado por la Virgen? ¿O piensas que todo esto es mera coincidencia? Escribe tu opinión en los comentarios. Tu discernimiento puede abrir los ojos de muchos. Queridos del Señor, antes de continuar, respira profundamente. Lo que estás a punto de leer no es una simple narración espiritual, sino un llamado profético directo al corazón. Esta revelación viene cargada de advertencia y misterio, porque estamos viviendo las horas finales del gran plan celestial. En el año 1917, en una humilde aldea portuguesa llamada Fátima, la Virgen María se apareció a 3 niños pastores con un mensaje urgente para toda la humanidad. No fue una aparición para tranquilizar, sino para despertar. En medio de la Primera Guerra Mundial, mientras el mundo sangraba y se alejaba de Dios, María vino a advertir sobre lo que vendría si la humanidad no se convertía. Guerras más destructivas, persecución a la Iglesia y una profunda pérdida de fe. Fue en Fátima donde la Madre Santísima pronunció las palabras estremecedoras que marcaron la historia espiritual del siglo XX. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Pero dentro de estos errores, no solo se hablaba del comunismo político, sino de un virus espiritual que se propagaría hasta alcanzar el corazón mismo de la Iglesia. Lo más inquietante de las profecías de Fátima fue el llamado Tercer Secreto. Aunque el Vaticano lo divulgó en el año 2000, muchas voces dentro de la Iglesia, entre ellas la del cardenal Schiappi, teólogo personal de varios papas, aseguraron que lo revelado no era más que una parte. Se decía que el verdadero contenido del Tercer Secreto hablaba de una gran apostasía, comenzando desde las más altas cumbres de la Iglesia, y de la llegada de un Papa que no sería guiado por el Espíritu Santo, una figura ambigua, una sombra que ocuparía el trono de Pedro, mientras el verdadero Papa sería apartado y perseguido. Años más tarde, en la pequeña aldea española de Garabandal, entre 1961 y 1965, la Virgen volvió a manifestarse, esta vez a 4 niñas. El mensaje fue aún más urgente y específico. María advirtió de un cisma interior en la Iglesia, una división que no vendría del mundo exterior, sino desde el mismo seno eclesial. Les dijo: muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y arrastran con ellos a muchas almas. La pureza del mensaje fue tan dura que algunas partes se mantuvieron ocultas por años. Pero lo esencial quedó claro. Una gran confusión doctrinal se instalaría en el pueblo de Dios, y muchos ya no sabrían distinguir entre la voz del buen pastor y la del engañador. Uno de los aspectos más misteriosos de Garabandal es la revelación de 3 eventos consecutivos: el aviso, el milagro y el castigo. El aviso, según las videntes, será un momento donde cada alma verá su estado ante Dios como si estuviera frente al juicio final. No habrá escapatoria ni excusas. Un despertar colectivo, un relámpago de conciencia que impactará al mundo entero. Pero María advirtió: después del aviso, si la humanidad no cambia, vendrá el castigo. Y antes de estos eventos, habría un caos espiritual, una gran confusión en la Iglesia, donde incluso los fieles más devotos se sentirían perdidos. Pero hay más. En una de las conversaciones con las niñas, la Virgen habría mencionado que, después del Papa actual, vendrán muy pocos más, y luego será el fin de los tiempos.
Esta afirmación ha sido interpretada por muchos como una alusión directa al último papa. Algunos estudiosos relacionan esta revelación con la visión de San Malaquías, el abad irlandés del siglo XII, quien escribió una lista de 112 papas con frases simbólicas, terminando con uno llamado Petrus Romanus, bajo cuyo mandato Roma sería destruida y Dios juzgaría a su pueblo. ¿Estamos viviendo bajo ese último pontificado? No podemos ignorar que muchos católicos hoy sienten un desconcierto profundo ante decisiones, declaraciones y silencios provenientes del Vaticano. Se ha abierto una grieta teológica entre quienes buscan preservar la doctrina tradicional y quienes promueven cambios radicales. La confusión profetizada por la Virgen ya no es futura, es presente. Y el silencio de muchos pastores solo alimenta esa oscuridad. María no vino a infundir miedo, sino a advertir con amor. Pero el amor de una madre también corrige, y su mensaje en Fátima y Garabandal es un grito de urgencia. Nos llama a la conversión, a la oración del rosario, a la penitencia, a la consagración al Inmaculado Corazón. Nos pide que no sigamos ciegamente a voces que se alejan del Evangelio, que estemos atentos, vigilantes, discerniendo los espíritus. Hoy más que nunca necesitamos recordar sus palabras. Por mis lágrimas, conviértanse. Por mi dolor, regresen al Padre. Por mi advertencia, escuchen antes que sea demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Has sentido en tu corazón que algo no anda bien dentro de la iglesia? ¿Percibes el eco de estas profecías en los titulares, en los sermones, en los silencios que se multiplican? Comparte en los comentarios, ¿crees que ya estamos viviendo la gran confusión anunciada por la Virgen? Queridos del Señor, antes de continuar, respira profundo. Este es un momento santo. Cada palabra que leerás ahora no es simple análisis, sino una convocación espiritual. Hay algo grande moviéndose en el ámbito profético y tú estás siendo llamado a discernirlo. Durante décadas, visionarios católicos han advertido sobre un evento trascendental, el Gran Aviso, una intervención directa del cielo que sacudirá la conciencia del mundo entero. Entre los nombres más destacados que han hablado de este fenómeno están Luz de María, Conchita de Garabandal, el Padre Gobi y otros instrumentos celestiales. Todos coinciden en un punto central. Un papa estará en el trono de Pedro cuando este evento cósmico divino tenga lugar. ¿Podría ser este nuevo pontífice el protagonista silencioso de esta revelación universal? Las revelaciones dadas a Luz de María Bonilla, una reconocida vidente de nuestros tiempos, describen un futuro lleno de tribulación, purificación y señales del cielo. En múltiples mensajes se hace alusión a un papa que sufrirá, que será perseguido y que presenciará el derrumbe de muchas estructuras dentro de la Iglesia. Algunos de estos mensajes dejan entrever que este pontífice coexistirá con el aviso y que su rol será clave para la conversión de muchas almas. Ahora bien, quienes han estudiado los mensajes de Garabandal saben que Conchita, una de las niñas videntes, declaró que el aviso vendría cuando el mundo esté en el peor de los momentos y que será visto desde cualquier parte de la tierra. También señaló que este evento ocurriría dentro del pontificado de un papa joven y que uno de los últimos papas será testigo de este suceso sobrenatural. Muchos interpretaron esta profecía con ojos puestos en papas anteriores, pero ahora, con un nuevo pontífice en escena, las miradas proféticas se vuelven a enfocar. ¿Quién es realmente este nuevo papa? Su elección no ha estado exenta de signos y simbolismos.
Desde su primera aparición pública, ha adoptado un tono que combina misericordia y juicio, una voz que llama al arrepentimiento y al mismo tiempo denuncia la tibieza espiritual. Algunos fieles observan en él un eco del Papa mártir profetizado en Fátima, que camina entre los escombros de una iglesia herida. Otros, más escépticos, advierten sobre desviaciones doctrinales. Pero todos, absolutamente todos, sienten que este pontífice no es uno más en la línea sucesoria, sino una figura enigmática, posicionada estratégicamente para un tiempo decisivo. El contexto actual del mundo, guerras, apostasía, desastres naturales, confusión moral y pérdida de fe, coincide con los signos anunciados por los mensajes celestiales. El gran aviso no vendrá en un tiempo de paz, sino cuando la humanidad esté al borde del abismo. Y si esto es así, ¿no es lógico pensar que este Papa esté ya dentro del guión profético escrito por el cielo? Es imposible no pensar en la famosa profecía de San Malaquías, donde se describe una lista de papas hasta el final de los tiempos. El último en esa lista es Pedro el Romano, quien guiará a la Iglesia en medio de una gran tribulación. Este nuevo pontífice, cuyo nombre resuena con fuerza profética, podría estar cumpliendo esa figura. Su cercanía a los pobres, su lenguaje firme sobre la necesidad de conversión, su llamado constante a no temer la persecución, parecen calzar con la imagen de un papa preparado para afrontar la prueba suprema. Volviendo a Luz de María, ella recibió un mensaje en el que se decía: la Iglesia será estremecida, la sangre de los mártires correrá nuevamente, y mi amado Hijo, el Papa, será testigo de la purificación. ¿Podría referirse esto a nuestro tiempo? A este momento exacto de la historia. No estamos afirmando con certeza que este Papa sea el Papa del aviso, pero el cielo ha dejado pistas. Y como centinelas del Espíritu, debemos estar atentos, vigilantes, discerniendo los signos con oración y ayuno. La Virgen ha pedido reiteradamente que oremos por el Papa, lo que indica que su misión es fundamental en estos tiempos. También se ha dicho que, tras el aviso, habrá un tiempo de gracia, un periodo breve pero poderoso, donde millones de almas se convertirán. Y es aquí donde el rol del Papa cobra aún más peso. Será la figura que deberá guiar a la humanidad en este nuevo amanecer espiritual, separando la luz de las tinieblas, lo verdadero de lo falso. Hermanos, estamos frente a uno de los momentos más delicados de la historia espiritual de la humanidad. El cielo está hablando, pero ¿quién está escuchando? El enemigo sabe que su tiempo es corto, por eso multiplica la confusión, incluso dentro de la misma iglesia. Y si el aviso está cerca, como lo sugieren tantos mensajes, entonces este nuevo Papa no es una figura política o religiosa cualquiera. Es un actor central en el drama final de la redención. Hoy más que nunca es necesario interceder por él. Es necesario también prepararse con confesión, rosario diario, lectura de la palabra y consagración al Inmaculado Corazón de María. El tiempo del discernimiento ha terminado. Ahora es tiempo de actuar, de vivir como si cada día pudiera ser el último, de anunciar a Cristo con valentía y de reconocer que las promesas del cielo están cumpliéndose ante nuestros ojos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este nuevo Papa es el elegido para presenciar el gran aviso? ¿Ves en él los signos de las profecías reveladas por Luz de María y otros videntes? Deja tu respuesta en los comentarios. Tu discernimiento puede ser la luz que otro necesita en medio de la oscuridad. Amados hijos de la luz, permanezcan atentos. Esta revelación no es una simple reflexión teológica, sino un clamor profético que resuena desde los confines del Espíritu hacia los corredores del Vaticano. Desde la elección del nuevo Papa, una ola de inquietud espiritual ha comenzado a recorrer las naciones. Muchos sienten que algo ha cambiado,
que una nueva atmósfera se ha instaurado y que los símbolos, las palabras y hasta los silencios del sucesor de Pedro llevan mensajes ocultos que deben ser discernidos con urgencia. Una nueva era del lenguaje espiritual. Desde sus primeros discursos, el nuevo Papa ha dejado de lado expresiones milenarias que definían la ortodoxia tradicional de la Iglesia. Ya no se habla con frecuencia del pecado, del juicio, ni de la necesidad de arrepentimiento. En cambio, se exalta una espiritualidad más inclusiva, abierta, ecuménica. Frases como "todas las religiones conducen a Dios" o "el infierno es una metáfora del alejamiento existencial" han generado una tormenta de controversia en los círculos conservadores, mientras que otros celebran estos gestos como señales de renovación. Pero, ¿es renovación o apostasía? ¿Estamos ante un nuevo Pentecostés o ante el inicio de una gran confusión espiritual? Las Escrituras advierten que en los últimos tiempos, muchos se apartarán de la sana doctrina para seguir espíritus engañadores. Este cambio en el lenguaje no puede ser visto con indiferencia. Palabras clave que inquietan al espíritu. Algunas de las expresiones más polémicas utilizadas por el nuevo pontífice han sido: la Iglesia debe despojarse de su rigidez dogmática. No somos guardianes de la verdad, sino servidores del amor. Cristo se manifiesta también fuera del cristianismo. Estas frases, aunque envueltas en un discurso de paz y unidad, activan en muchos el discernimiento profético. ¿No estamos acaso viendo el cumplimiento de lo que dijo Isaías, que en los días del fin se llamaría al mal bien y al bien mal? Una simbología que desconcierta. No solo las palabras han cambiado. También los gestos, los símbolos y los signos visibles del nuevo liderazgo espiritual han generado alarma. En su coronación no utilizó la tiara papal, sino una simple estola con símbolos solares antiguos. En encuentros interreligiosos se ha visto al nuevo Papa participar en rituales simbólicos con líderes de otras religiones, incluso permitiendo que imágenes y signos ajenos a la fe cristiana sean colocados en altares consagrados. ¿Estamos frente a un nuevo ecumenismo celestial o ante la plataforma de la gran unificación espiritual global que anuncia el Apocalipsis? La simbología es clara para aquellos que saben mirar más allá de lo superficial. Se ha visto incluso la utilización del número 13 en documentos papales, la colocación de estatuillas de fertilidad en jardines del Vaticano y la mención constante de la Madre Tierra como figura casi divina. Un mensaje disfrazado de inclusión. Los discursos del nuevo Papa insisten en una nueva humanidad, una fraternidad universal y una espiritualidad planetaria. Estos términos, aunque suenan nobles, son extraños al lenguaje bíblico tradicional. La sustitución del reino de Dios por aldea global espiritual despierta dudas serias. ¿Estamos presenciando el surgimiento del falso profeta anunciado en el libro de Apocalipsis? La palabra doctrina ya no es central. Se habla de experiencias de fe, caminos de verdad y pluralismo teológico. Se minimiza el mensaje de salvación exclusiva en Cristo, diluyéndolo en una narrativa de armonía global, donde todas las expresiones religiosas tienen el mismo valor salvífico. ¿Reforma espiritual o estrategia de disolución? Algunos teólogos afirman que el Papa está llevando a la Iglesia a su versión más pura y humana. Otros, sin embargo, con temor y temblor, sostienen que esta es la estrategia final para seducir a los elegidos. El relativismo doctrinal se presenta como apertura espiritual y el abandono de los dogmas como evolución de la fe. ¿Qué diría el apóstol Pablo si escuchara estas palabras? ¿Qué sentiría Juan el Revelador al ver los altares compartidos con ídolos modernos de ideologías humanas? ¿No fue Cristo quien dijo que el camino es estrecho y que pocos lo hallan?
los signos del tiempo y la voz profética. Muchos profetas de naciones distintas han sentido en su espíritu una alarma encendida desde la llegada del nuevo Papa. Sueños, visiones y palabras reafirman una misma advertencia. El espíritu de confusión ha entrado por las puertas del templo. Algunos han visto símbolos oscuros en los trajes litúrgicos. Otros han tenido visiones de la iglesia siendo vaciada de su luz, mientras una figura con apariencia de bondad susurra mentiras envueltas en amor. No se trata de odio ni de juicio apresurado, se trata de discernimiento. La Biblia dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Y hoy, la iglesia debe estar más vigilante que nunca. Una preparación para el gran engaño, la normalización de términos como nueva era espiritual, madre divina y unidad cósmica, no es casual. Son pasos hacia un escenario profético que muchos han advertido desde hace décadas. La instauración de una religión global, sincretista, donde Cristo ya no es el único camino, sino apenas una opción entre muchas. La aparente humildad del nuevo Papa es aplaudida por los medios. Su cercanía, su lenguaje llano, su actitud progresista lo hacen un líder carismático, pero también, según algunos profetas, un precursor del gran engaño, un lobo disfrazado de cordero, una figura que reúne, pero no para la verdad, sino para la gran desviación espiritual que prepara el trono del anticristo. ¿Crees que los cambios en el lenguaje y símbolos del nuevo Papa son señales del cumplimiento de las profecías bíblicas? Escribe en los comentarios. Discierno los tiempos y fortalezcamos juntos nuestro entendimiento espiritual. Amados del Señor, atentad con urgencia a esta revelación. Estamos presenciando un tiempo en que la estructura de la Iglesia parece inclinarse hacia una transformación jamás imaginada por generaciones anteriores. ¿Acaso el escenario actual nos está preparando para una unidad espiritual global que, bajo la apariencia de paz y fraternidad, encierra el cumplimiento oculto de una profecía milenaria? Desde el Vaticano se alzan palabras que resuenan en los corazones de millones. El mensaje del Papa actual, aunque revestido de lenguaje de amor, inclusión y unidad, ha comenzado a trazar un camino sorprendente, un ecumenismo que ya no distingue credos, una apertura que diluye dogmas y una reforma que, en nombre de la modernidad, parece cortar las raíces más profundas de la tradición cristiana. ¿Pero es esta transformación una señal de evolución espiritual o el cumplimiento exacto de lo anunciado en Apocalipsis 13? Las Escrituras hablan con claridad sobre una bestia que sube de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este símbolo ha sido interpretado por muchos teólogos como una figura de autoridad religiosa que aparenta santidad, pero que está profundamente alineada con el poder del sistema anticristiano. Estamos viendo la formación de esa figura en estos días. El Papa ha promovido con fuerza la fraternidad humana entre religiones, destacando acuerdos históricos como el documento de Abu Dhabi, firmado en 2019, que proclama que Dios quiso la diversidad de religiones. ¿Cómo entender esta declaración a la luz de Juan 14:6, donde Cristo afirma ser el camino, la verdad y la vida? El peligro se intensifica cuando la unidad se torna exigencia. Vemos surgir organismos como el Consejo de Fraternidad Global, promovido por líderes religiosos y políticos bajo una bandera común: la paz. Pero la paz sin verdad es una trampa. Pablo ya lo había advertido. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ven a Tesalonicenses 5:3. ¿Podría ser que esta proclamada unidad religiosa sea la antesala del dominio profético del falso profeta? Más aún,
se ha impulsado la creación de una casa de la familia abrahámica en Abu Dhabi, que une una iglesia, una mezquita y una sinagoga. Un gesto simbólico, sí, pero que encierra el principio de una religión unificada, controlada, supervisada, estandarizada. ¿No es esto una réplica exacta del sistema que exigirá adoración global en los últimos días? El libro de Apocalipsis nos muestra una unión entre poder político y religioso, una estructura capaz de controlar la conciencia y la libertad espiritual. El Papa, en su rol como líder de más de 1.000 millones de católicos, está siendo una figura clave para este proceso. Su influencia supera fronteras, se adentra en Naciones Unidas, en discursos del G20, en tratados internacionales. El mensaje papal ya no se limita al púlpito, resuena en las cúpulas del poder global. Esto nos lleva a una pregunta alarmante pero necesaria. ¿Está el Vaticano siendo preparado para convertirse en el centro espiritual del gobierno mundial profetizado? ¿Se está moldeando un liderazgo religioso capaz de respaldar las leyes de la bestia, como indica Apocalipsis 13:12, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia? Los cambios doctrinales también son señales de advertencia. Se habla de bendecir uniones que antes eran consideradas pecado. Se minimiza el papel del infierno, del juicio, del arrepentimiento. Se reemplaza el llamado a la santidad por el discurso del humanismo. Este giro sutil pero poderoso es precisamente lo que profetizó Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3. El rol del Papa en estos últimos tiempos no es simplemente pastoral, es estratégico. Está sirviendo de puente entre la tradición bíblica y la agenda global. Su llamado constante a un nuevo orden mundial espiritual va calando en la conciencia colectiva. Lo que antes parecía herejía, ahora se recibe como compasión. Lo que antes era reprensión profética, hoy se tacha de intolerancia. Y mientras el mundo aplaude, el cielo guarda silencio, por ahora. Estamos en el umbral de una transformación espiritual que podría ser el cumplimiento exacto de lo anunciado por Juan en la isla de Patmos. No estamos hablando de teorías de conspiración, sino de patrones proféticos que se repiten con precisión milimétrica. Querido lector, lo que está en juego no es una reforma eclesiástica, sino el destino eterno de las almas. La iglesia que se está formando ante nuestros ojos no es la novia que espera a Cristo, sino una estructura híbrida, sin cruz, sin sangre redentora, sin la palabra como autoridad suprema. Una iglesia que podría muy pronto hablar con voz de dragón. El tiempo de discernir ha llegado. El reloj profético no se detiene. Podríamos estar viendo en vivo y en directo el surgimiento del falso profeta anunciado en las Escrituras. Ahora dime tú, ¿crees que el Papa está cumpliendo un papel profético en el cumplimiento de Apocalipsis 13? Déjalo en los comentarios. Tu voz puede despertar a otros, queridos del Señor. Antes de seguir leyendo, respira profundo. Este es un momento santo. Cada palabra que vendrá ahora no es solo información, sino una convocación divina. El cielo parece haber cerrado sus labios, pero ¿será realmente silencio? ¿O será que ha llegado el tiempo en que la fe debe hablar más fuerte que las señales? Durante siglos, la Virgen María ha sido la portadora de mensajes celestiales que estremecieron a pueblos enteros. Lourdes, Fátima, La Salette, Garabandal, sitios que se transformaron en santuarios porque el cielo habló. Advertencias claras, apariciones luminosas, lágrimas, profecías, llamados urgentes al arrepentimiento. Y sin embargo, hoy, cuando el mundo parece más caótico que nunca, muchos se preguntan, ¿por qué ya no hay mensajes nuevos? ¿Por qué María, la madre de la humanidad, parece guardar silencio? Algunos interpretan este aparente silencio como abandono, otros como una pausa.
Pero los que miran con ojos espirituales entienden, el cielo no ha dejado de hablar. Nosotros hemos dejado de escuchar. Cuando los mensajes no son obedecidos, cuando la humanidad persiste en el pecado, cuando el corazón se enfría, el silencio puede ser el último lenguaje de advertencia. Estamos en el tiempo de la gracia, pero también en la etapa final de esa gracia. La Virgen María, en Fátima, dejó claro que su inmaculado corazón triunfaría, pero también advirtió de castigos si el mundo no cambiaba. ¿Y cambió el mundo? O más bien se ha sumido en la indiferencia espiritual más peligrosa de todas. El silencio no es ausencia, es espera, es prueba, es eco de una palabra que ya fue dicha, una palabra que ahora exige respuesta. Cuando Dios calla, está midiendo la fidelidad de quienes profesan creer en Él. ¿Seguiremos caminando si no hay nuevas señales? ¿Seguiremos orando si no sentimos nada? ¿Persistiremos en la fe aunque el cielo parezca cerrado? Muchos preguntan, ¿dónde está María? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde está el aviso que debería haber llegado ya? Pero la pregunta correcta es, ¿dónde está nuestra respuesta a todo lo que ya nos fue dicho? El tiempo de las grandes manifestaciones puede haber cesado porque ya fue suficiente. El cielo no es repetitivo. Dios habla una vez y espera obediencia. Y cada mensaje de María en el pasado tiene suficiente contenido profético, teológico y espiritual como para sostener generaciones. No necesitamos una nueva aparición, necesitamos un nuevo arrepentimiento. El silencio de María es quizás su mayor súplica, como una madre que al ver que sus hijos no escuchan, deja de hablar para ver si así logran recordar sus palabras, como una intercesora que, aún callada, continúa rogando por nosotros. No se trata de que el cielo esté vacío, se trata de que la tierra se ha llenado de ruido, redes, noticias, opiniones, distracciones, y el alma no logra oír el susurro del espíritu. Estamos en la parte más peligrosa del tiempo profético, el intervalo entre la última advertencia y su cumplimiento. El silencio que antecede la tormenta, el momento en que todo parece normal, pero espiritualmente es una zona crítica. No confundas la ausencia de novedades celestiales con ausencia de acción divina. Dios está obrando, María está intercediendo, pero ya no para convencer, sino para sostener a los que ya eligieron creer. La fe está siendo probada en el horno del silencio, ya no por la espectacularidad de una visión, sino por la firmeza del corazón. Ya no por las emociones que una aparición genera, sino por la fidelidad que se mantiene incluso cuando no se siente nada. El cielo no nos ha dejado solos. Está más cerca que nunca, pero está mirando a quién puede confiar la última misión. En este momento, no se busca espectadores de milagros, sino guerreros de la fe. No se buscan curiosos de profecías, sino discípulos del silencio. Y es en este silencio que la Virgen se manifiesta de manera más profunda, no con palabras audibles, sino con lágrimas invisibles que recorren el rostro de la Iglesia. Muchos aún esperan una nueva aparición. Pero ¿y si tú eres el lugar donde María quiere manifestarse? ¿Y si tu corazón es el nuevo altar donde debe arder la llama de la esperanza? ¿Y si tú eres el mensaje viviente que el cielo desea enviar a los demás? Amado, no esperes señales espectaculares si no estás dispuesto a obedecer lo que ya fue revelado. El silencio de María es un grito que resuena en los corazones sensibles. Prepárate, porque lo anunciado se aproxima, y aquellos que solo creen cuando ven serán sorprendidos. Pero los que permanecen fieles aun cuando todo parece callar, serán coronados. Este es el tiempo de la perseverancia, el tiempo en que la fe se mide no por lo que se recibe, sino por lo que se entrega. Y tú, que lees esto, estás siendo llamado, no a buscar más señales, sino a ser tú mismo una señal viva.
a encarnar la respuesta que el cielo espera. María no está ausente, está en oración, está en espera, está en cada rosario que rezas con fe, en cada ayuno que haces con amor, en cada acto de conversión silenciosa que nadie ve pero que el cielo celebra. Ella sigue apareciendo, pero en los gestos ocultos de los santos anónimos, en los mártires silenciosos de cada día, en las lágrimas de los que todavía creen. Así como hubo un silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, así también hay un silencio entre la última advertencia y el cumplimiento profético. Es en ese espacio donde se decide quién está verdaderamente preparado. Por eso hoy, más que nunca, abre tus oídos del alma. Escucha con el corazón. María está hablando, no con nuevas palabras, sino con el eco de las antiguas. No con apariciones visibles, sino con la fuerza invisible de su amor maternal que no descansa. Porque ella sabe que el tiempo de la prueba ya ha comenzado. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el silencio del cielo es una prueba para nuestra fe? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Amados del Señor, atentad a esta palabra que hoy resuena como trompeta espiritual sobre las naciones. No es casualidad que estés aquí. Has sido guiado por el Espíritu para recibir una advertencia urgente sobre uno de los personajes más enigmáticos y peligrosos del fin de los tiempos: el falso profeta. Esta figura no es un simple engañador, sino una pieza maestra del plan de las tinieblas para establecer el dominio del anticristo. Una confusión espiritual se extiende sobre la humanidad como una niebla venenosa, y muchos, incluso dentro de la Iglesia, no pueden distinguir la verdad del error. Las Sagradas Escrituras nos revelan que este falso profeta se levantará como un líder religioso de influencia global. En Apocalipsis 13 se describe como la segunda bestia, que tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Esta contradicción aparente revela su esencia. Parecerá manso, espiritual, cristiano, pero su voz traerá la doctrina del infierno. Su mayor poder no será militar ni económico, sino espiritual. Seducirá a las masas con señales, milagros y una supuesta compasión que enmascara la rebelión contra Dios. No debemos subestimar su influencia. El falso profeta será el gran facilitador del culto al anticristo. Organizará un sistema religioso mundial que unirá todas las creencias bajo un falso manto de paz y unidad. Este será el gran engaño, una religión sin cruz, sin arrepentimiento, sin verdad. Se promoverá el amor, la inclusión y la espiritualidad, pero todo desconectado del Dios verdadero. Este sistema está en construcción, silenciosa, pero implacablemente. El terreno ya está siendo preparado por voces que relativizan el pecado, que niegan el infierno y que promueven una fe cómoda, superficial y sin compromiso. La confusión espiritual ya ha comenzado. Muchos se preguntan, ¿quién es este falso profeta? Está ya entre nosotros. ¿Será un líder político o un papa? ¿Es el actual pontífice una figura neutral o una pieza clave en este tablero profético? Estas preguntas no deben responderse con ligereza, pero tampoco deben ser ignoradas. La palabra de Dios nos exhorta a vigilar, a discernir, a no dormir como los demás. Hay señales inquietantes que merecen nuestra atención. El actual Papa ha generado profundas divisiones incluso dentro del catolicismo. Sus declaraciones sobre temas morales, su apertura a doctrinas antes consideradas herejías, su impulso hacia un ecumenismo extremo y su insistente discurso ambiental y social por encima del Evangelio han despertado alarma. Podría estar cumpliendo el rol de un precursor. Está preparando el camino para el gobierno del anticristo, no con armas, sino con palabras suaves y seductoras. Observemos sus frutos. La Escritura enseña, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos vemos hoy? Doctrinas diluidas, confusión sobre lo que es pecado,
una tolerancia que se transforma en traición espiritual. La fe está siendo cambiada por una agenda. El nombre de Cristo se menciona cada vez menos, mientras se exalta la figura humana, el planeta y una fraternidad sin verdad. Esto no es casualidad. El espíritu del falso profeta ya está operando, está desdibujando la verdad, confundiendo incluso a los escogidos. Este personaje usará el poder de la persuasión religiosa para impulsar una marca, un sistema económico global que será obligatorio. Apocalipsis 13, 16, 17 lo deja claro. Nadie podrá comprar ni vender sin la marca. Y será este líder religioso quien empujará a las multitudes a aceptarla como un acto de obediencia espiritual. ¡Qué terrible perversión! Se utilizará el nombre de Dios para llevar a los hombres a su condenación. Habrá milagros, sanidades, apariciones, todo lo necesario para engañar. Y muchos caerán, no porque no amaban a Dios, sino porque no conocían su palabra, porque no discernieron el tiempo ni las señales. ¿Y cuáles son esas señales? Una de ellas es el auge de una religión sin cruz. Otra, la proliferación de mensajes suaves que evitan el arrepentimiento. También veremos el surgimiento de líderes populares con discursos centrados en la tierra, la justicia social y la unidad global, pero que dejan de lado el juicio, la santidad y el reino venidero. Y quizás la más alarmante, el creciente desprecio por las profecías bíblicas. Hoy, muchos ministros se burlan de quienes hablan del Apocalipsis, tildándolos de fanáticos. Esto también fue profetizado. En los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 2 Pedro 3:3. Amado, este no es un tiempo para dormirse. Es tiempo de intercesión, de ayuno, de estar con los ojos bien abiertos. La figura del falso profeta no es solo un personaje futuro, es un espíritu que ya está obrando, preparando el corazón de las multitudes para recibir un líder carismático que tendrá apariencia de bondad, pero que será instrumento del infierno. No podemos callar, no podemos adaptarnos, no podemos vender la verdad por aceptación social o religiosa. ¿Este papa es el falso profeta? Aún no podemos afirmarlo con certeza, pero las señales apuntan a que el escenario está listo. Lo que sí podemos decir, con temor de Dios, es que estamos viviendo los días previos al cumplimiento total de estas profecías. Y quienes no estén anclados en la palabra, quienes no vivan guiados por el Espíritu, serán llevados por esta ola de confusión. Es tiempo de volver a la raíz, de regresar al Evangelio puro, de buscar discernimiento, de examinarlo todo y retener lo bueno, porque el engaño no vendrá desde afuera, sino desde dentro, desde altares, desde púlpitos, desde templos que han dejado de ser casas de oración para convertirse en plataformas de ideología. La pregunta no es solo quién será el falso profeta, sino, ¿estamos preparados para no ser engañados por él? Porque su apariencia será celestial, pero su boca hablará blasfemias. Y solo aquellos que aman la verdad por encima de la tradición, la popularidad o la comodidad, podrán mantenerse firmes. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿crees que el espíritu del falso profeta ya está operando en nuestros días? ¿Qué señales te han hecho abrir los ojos? Tu discernimiento puede ser luz para muchos que aún no han despertado. Amados del Señor, en tiempos como estos, donde la oscuridad se disfraza de luz y la confusión se mezcla con la verdad, necesitamos levantar nuestros ojos al cielo y afinar nuestros oídos espirituales. Esta no es solo una reflexión, es una advertencia profética. Estamos viviendo días en los que el discernimiento no es un lujo espiritual, sino una necesidad urgente y vital. Porque no todo lo que brilla viene de Dios. No todo lo que se presenta como luz proviene de la fuente verdadera.
Muchos han sido seducidos por mensajes encantadores, por milagros aparentes, por palabras suaves que adormecen la conciencia. Pero detrás de estos velos se ocultan trampas mortales para el alma. La palabra de Dios nos advierte con claridad en 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es una declaración aterradora. Significa que no basta con que algo se vea espiritual, que hable en el nombre de Dios, que muestre señales o prodigios. El verdadero creyente necesita estar en constante oración, escudriñando las Escrituras, vigilando con un corazón atento para no ser llevado por cualquier viento de doctrina, ni por el carisma de quien predica sin tener el espíritu de verdad. Estamos en los días profetizados por Jesús, en Mateo 24:24, donde dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tú lo percibes. El nivel del engaño será tan alto que incluso los que han caminado con Dios podrían ser seducidos. Por eso, hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita despertar. No podemos depender de emociones, de lo que sentimos, ni siquiera de lo que nuestros ojos naturales ven. Necesitamos discernimiento. Discernir es separar. Es mirar más allá de la apariencia, es escuchar más allá de las palabras. El discernimiento espiritual no es juicio apresurado. No se trata de atacar, criticar o señalar a todos los que piensan diferente. No es una licencia para la soberbia espiritual, sino una responsabilidad santa. La Escritura nos enseña a no juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Juan 7:24. Es decir, no rechazar por prejuicio, pero tampoco aceptar por simpatía. El discernimiento es luz divina en medio de un mundo saturado de sombras. Pero, ¿cómo cultivamos ese discernimiento? La respuesta es simple pero profunda, orando sin cesar, vigilando como atalayas sobre el muro y sumergiéndonos en las Escrituras día y noche. No podemos depender solo del pastor, del predicador, del profeta o del youtuber espiritual. Cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de conocer la voz del buen pastor, porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Si no conocemos su voz, fácilmente seguiremos a otro. El discernimiento es fruto de la intimidad con Dios. Cuanto más cerca estás de su presencia, más claramente oyes su voz, más rápidamente detectas lo falso, lo torcido, lo contaminado. La oración abre los oídos del espíritu, la palabra afila la espada del alma, y la vigilancia te mantiene sobrio, despierto, no dormido por la rutina o anestesiado por el mundo. Necesitamos hombres y mujeres como los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Primera Crónicas 12:32. Hoy, más que nunca, el cuerpo de Cristo necesita entendimiento profético, no basado en suposiciones, sino en la guía segura del Espíritu Santo. Pero también debemos tener cuidado de no caer en el otro extremo, el juicio carnal. Muchos, en nombre del discernimiento, han destruido ministerios, han criticado sin misericordia, han levantado sospechas infundadas. Ese no es el Espíritu de Cristo. Jesús discernía los corazones, pero también amaba con compasión. Él vio el engaño de los fariseos, pero también vio el potencial oculto en una mujer samaritana. El discernimiento espiritual va de la mano con el amor y la verdad. Nunca será usado como arma de destrucción, sino como una herramienta de redención. Hay un grito en el corazón de Dios por una generación que no se conforme con lo superficial, que no se embriague con palabras dulces, que no venda su herencia por un plato de emociones religiosas. Una generación que clame como Salomón:
Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera Reyes 3:9. Este debe ser nuestro clamor diario. Señor, dame discernimiento, que no me engañe el enemigo disfrazado, que no me pierda en lo aparentemente bueno, que no me duerma mientras el enemigo siembra cizaña. Y es aquí donde el estudio constante de las Escrituras se vuelve vital. No puedes discernir si no conoces la verdad. No puedes distinguir la voz de Dios si no la has oído en su palabra. Jesús venció la tentación en el desierto porque tenía la Escritura en su espíritu. Cada ataque del enemigo fue respondido con "escrito está". El discernimiento no viene solo por experiencias místicas, viene por la palabra viva, sembrada y cultivada en el corazón. Sin Biblia, el creyente está expuesto. Sin oración, está débil. Sin vigilancia, está dormido. Pero con estas tres armas, oración, vigilancia y escritura, el discernimiento florece y el alma permanece firme, incluso en medio del engaño más sutil. Hoy, Dios está levantando atalayas, hombres y mujeres que no se conforman con lo que todos repiten, que no siguen la corriente solo porque es popular, que se atreven a decir "esto no viene de Dios", aunque los aplaudan por fuera. El discernimiento es fuego, quema la apariencia, revela lo oculto, pero también es luz, ilumina el camino correcto, confirma la voz del Espíritu, te guía en medio del caos. El que discierne no corre tras cada novedad espiritual, porque sabe que muchas de esas corrientes están contaminadas de ego, de manipulación, de falsedad. El Espíritu Santo está gritando a la iglesia: despierten, vigilen. No todo es lo que parece. No se dejen engañar por predicaciones bonitas sin respaldo bíblico, por señales vacías de obediencia, por profetas sin carácter, por multitudes que aplauden lo que Dios nunca aprobó. El discernimiento te mantendrá firme cuando todos digan que es de Dios, pero tu espíritu diga: algo no cuadra. Y en esos momentos, tu fidelidad a la voz de Dios será más importante que cualquier aprobación humana. Hoy te pregunto, ¿estás discerniendo los tiempos? ¿Estás viendo más allá de lo visible? ¿Estás escuchando lo que el Espíritu dice a la iglesia? No todo lo que se presenta como espiritual viene del Espíritu Santo, y no todo lo que parece inofensivo está libre de contaminación. El enemigo sabe disfrazarse, pero hay una generación que no será engañada, porque camina con la lámpara de la palabra, con el escudo de la oración y con los ojos del Espíritu bien abiertos. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez sentiste que algo parecía de Dios, pero luego el discernimiento te mostró la verdad? Cuéntame en los comentarios tu experiencia con el discernimiento espiritual. Amados hijos de la luz, permanezcan atentos. Algo profundo será revelado ahora. Es tiempo de vigilancia, es tiempo de fe ardiente. La voz de la Virgen Santísima vuelve a resonar en los corazones dispuestos a escuchar, y su clamor es claro: prepárense, porque el tiempo se está agotando. Las señales han sido dadas. Los cielos han hablado y la humanidad continúa sorda ante los últimos llamados de conversión. Este mensaje no es un eco del pasado, es una advertencia viva para este preciso instante de la historia. La Madre Celestial no habla en vano. Ella suplica con urgencia: oren, conviértanse, velen, porque los días se acortan y la oscuridad se intensifica sobre las naciones. Desde Fátima hasta Medjugorje, desde La Saleta hasta Akita, la Virgen ha derramado lágrimas por sus hijos. Lágrimas de amor, sí, pero también de profundo dolor. ¿Por qué lloraría una madre si no fuera por el peligro real que amenaza a sus pequeños? Hoy, esa misma madre te llama por nombre y te dice: despierta, regresa, santifícate. El mundo ha elegido el ruido en lugar del silencio, la autosuficiencia en lugar de la oración.
el placer momentáneo en lugar de la eternidad. Y cada elección tiene consecuencias eternas. El tiempo de la indecisión ha terminado. O estás con Dios, o estás en contra. No hay más espacio para la tibieza. Este es el tiempo del cruce entre la misericordia y la justicia. El cielo ha estado reteniendo la mano de la justicia divina por intercesión de la Virgen María, pero el cáliz de la humanidad está rebosando. Muchos ángeles están ya en movimiento, ejecutando los decretos divinos que preceden a grandes purificaciones. No se trata de sembrar miedo, sino de despertar del letargo espiritual. El enemigo no duerme, la batalla por las almas es más feroz que nunca, y solo quienes estén revestidos con el manto de oración, pureza y vigilancia podrán resistir lo que viene. La Virgen ha sido clara. Conságrense a su inmaculado corazón, recen el rosario todos los días, hagan penitencia por los pecados del mundo, reparen las ofensas hechas al Sagrado Corazón de Jesús y al suyo. Ella ha ofrecido los medios, pero muchos aún los desprecian. Hoy, este mensaje es tu oportunidad de responder, de abrazar el camino angosto antes de que la puerta se cierre. No esperes a que los eventos profetizados te sorprendan como ladrón en la noche. El momento de actuar es ahora. Escucha, hay un clamor en el cielo. Ángeles, profetas, santos, todos señalan hacia este tiempo. El velo entre lo visible y lo invisible se está desgarrando. Las manifestaciones celestiales aumentarán, pero también los engaños del maligno. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Por eso, la Virgen insiste, estén en estado de gracia, confiesen sus pecados, reciban la Eucaristía con reverencia, vivan como si cada día fuera el último, porque para muchos lo será. La purificación de la Iglesia ya ha comenzado. Los escándalos no son casualidad, son parte del zarandeo anunciado. Solo permanecerá lo auténtico, lo fundado en Cristo. Los templos caerán, pero las almas firmes permanecerán como antorchas vivas en medio de la oscuridad. Los pequeños, los despreciados, los humildes serán los nuevos pilares del reino que viene. La Virgen está reuniendo su ejército, hombres y mujeres ocultos al mundo, pero conocidos por el cielo, orantes incansables, intercesores ardientes, apóstoles de los últimos tiempos. ¿Y tú, de qué lado estás? No es suficiente creer, hay que decidirse, hay que actuar. Muchos dicen, Señor, Señor, pero sus corazones están lejos. La Virgen lo ha dicho, vendrán tiempos de gran confusión, y solo quienes hayan aprendido a reconocer la voz del pastor en medio del ruido, sabrán dónde caminar. Esto no es poesía, es urgencia. El sistema del anticristo se está configurando silenciosamente y lo que aún frena su manifestación pronto será quitado. ¿Estás preparado para permanecer fiel en medio de la persecución? ¿Has edificado tu casa sobre la roca? No ignores más las señales. Guerras, apostasía, desastres naturales, división en la iglesia. Todo está escrito, pero también está escrito que los fieles serán protegidos, que habrá refugios preparados por el cielo, que la oración del justo puede detener catástrofes. Por eso la Virgen clama, recen, recen, recen. No una oración vacía, sino una oración ardiente, confiada, perseverante. Ella busca almas reparadoras, almas que se inmolen en silencio por la salvación de los demás. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? Hijos míos, este mensaje no busca entretener ni conmover emocionalmente. Busca sacudir tu alma. Busca prepararte para los días en que muchos desearán haber escuchado, pero ya será tarde. Hoy todavía hay tiempo, pero cada día que pasa, el margen se reduce. Prepárense como quien se prepara para un largo viaje. Limpien sus corazones, perdonen, ayunen, adoren. Vivan en alerta, porque el esposo viene y solo las vírgenes prudentes con sus lámparas encendidas entrarán con él.
Hay una última ola de conversión que se está moviendo sobre la tierra. No será para siempre. Es una misericordia final antes del cierre del ciclo. Cada palabra de este mensaje es una semilla, pero solo germinará si tu corazón está dispuesto. No esperes señales más grandes, ya fueron dadas. No esperes confirmaciones humanas. El Espíritu Santo está hablando directamente al alma. Y si esta palabra ha tocado tu espíritu, quiero invitarte a responder con un acto de fe. No te quedes en silencio. Declara públicamente en los comentarios: yo me preparo, yo velo, yo creo. Tu testimonio puede despertar otra alma que aún duerme. Y prepárate, porque en el próximo video revelaremos una profecía impactante que conecta los últimos mensajes marianos con los eventos actuales en Israel y Europa. Lo que viene estremecerá a las naciones. No te lo pierdas.